En este tutorial vamos a ver cómo obtener datos agrometeorológicos de distintas estaciones en España. Para eso vamos a obtener la información del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío que centraliza el Ministerio de Agricultura. Aquí arriba vemos el enlace al que nos tenemos que dirigir para acceder a la página. Una vez en la página pinchamos Consulta de datos y nos aparece una página que muestra en la parte superior un mapa de España con distintos puntos que muestran las distintas estaciones agrometeorológicas disponibles. Podemos utilizar el mapa para buscar la estación que necesitamos. Por ejemplo, si nos vamos a esta zona de la provincia de Cáceres, vemos una estación, Casa Tejada. Podemos, al pinchar, elegirla para obtener los datos, o nos podemos ir a la parte de abajo de la página donde podemos elegir la estación buscando por comunidad autónoma, provincia y luego estación. Vamos a seleccionar esta misma estación. Tenemos ya la estación en la ventana de aquí de la derecha, vemos estaciones seleccionadas, seguimos más abajo y seleccionamos el rango de fechas. Aquí le vamos a poner una fecha suficientemente antigua, de 2000 hasta la fecha actual. En la parte de abajo, primero, antes que nada, vamos a deseleccionar todas las variables. Para cálculos relacionados con la evapotranspiración necesitaremos variables relacionadas con la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, no la dirección del viento, pero sí la precipitación, la radiación, no la temperatura del suelo. La ET0 podríamos elegirla, pero la vamos a calcular nosotros después. En la parte de abajo vemos todas las variables que se han seleccionado, pero algunas no van a ser necesarias, como por ejemplo, quitamos la temperatura media, la humedad media, dejamos la velocidad del viento, la precipitación y la radiación, dejamos la temperatura máxima, la humedad máxima, quitamos la velocidad del viento máxima y quitamos también la precipitación efectiva. Eliminamos la hora a la que ocurre la temperatura máxima, la hora a la que ocurre la humedad máxima y la velocidad del viento máxima. Dejamos la temperatura mínima y la humedad mínima. Y eliminamos las horas a las que ocurren. Con las variables elegidas tenemos todo lo que necesitamos para calcular la evapotranspiración de referencia o calendarios de riego. Pinchamos a consultar datos y en esta página ya nos va a aparecer los datos meteo, en esta tabla, los datos meteo correspondientes al periodo desde el año 2000 hasta el año 2016. Bien, ahora pinchamos a exportar el informe de datos a un archivo CSV y pinchamos aquí en informe y lo vamos a extraer en un directorio que nos interese. Por ejemplo, vamos a dejarlo en el directorio varios, que es un directorio que tengo yo en mi ordenador. Uno elige cuál es la carpeta. Entonces ya se ha generado ese archivo que tiene una extensión CSV. Aquí debemos tener mucho cuidado porque el archivo CSV generado se genera siguiendo criterios en español, es decir, el separador de variables es el punto y coma y la coma es el símbolo decimal. Sin embargo, si vamos a utilizar Aquacrop, por ejemplo, vamos a necesitar utilizar los estándares internacionales que implican que el punto es
el separador decimal, mientras que el separador de variables es la coma. Tenemos aquí el archivo, lo vamos a abrir con el bloc de notas. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar las comas por puntos. Reemplazamos todo y seguidamente vamos a cambiar el punto y coma como separador de variables por la coma. Reemplazamos todo. Además, ahora vamos a guardar el archivo con un nombre distinto. Le vamos a poner una extensión, por ejemplo, DAT, como datos. O también podríamos ponerle una extensión TXT. Lo guardamos y ahora abrimos Excel y en Excel vamos a abrir ese fichero. Nos vamos a la carpeta donde está el archivo. Pedimos que nos muestre todos los archivos. Y aquí tenemos el archivo Casa Tejada, extensión TXT. Le damos a abrir. Y ahora le vamos a decir que este archivo está delimitado por comas. Y aquí hemos incorporado a Excel el archivo meteorológico que procedía de la página web del Ministerio. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, para trabajar con Aquacrop tenemos que eliminar cualquier tipo de caracteres que no sean numéricos. En concreto, las tres primeras columnas las podemos eliminar. Con lo cual nos quedan columnas de año, día, temperatura máxima, mínima, humedad máxima, mínima, velocidad del viento, radiación y precipitación. Conviene que anotemos el orden de estas variables porque luego nos servirá para incorporar los datos en Aquacrop. Podemos directamente copiar estas columnas, abrir un archivo en Word, copiar aquí esas columnas y así tenemos una referencia. Volvemos a Excel, eliminamos esta primera variable y tenemos datos que van desde el año 2000 hasta el año 2016. En principio nos vamos a quedar solo con años completos. Entonces eliminamos todos los datos que corresponden al año 2000 y nos vamos al final del archivo para eliminar todos los datos que correspondan al año 2016. Por lo tanto, solo nos vamos a quedar con datos entre el año 2001 y 2015. Entonces ahora esto lo vamos a guardar como, y esto es importante, vamos a cambiarle el nombre para no perder lo que teníamos. Lo vamos a llamar Casa Tejada TXT. Y aquí vamos a elegir texto delimitado por tabulaciones. Eso es importante porque si no, luego Aquacrop no nos permitirá incorporarlo. Directamente nos iremos al directorio donde tengamos el programa Aquacrop, que es este directorio, y dentro de él a la carpeta Import. Le damos a guardar
le decimos que sí, que nos guarde esta hoja, y ahora le damos a cerrar y no guardamos cambios. Ahora ya estaremos en disposición de incorporar los datos a Aquacrop. Una cuestión importante es que Aquacrop no nos va a permitir que falten datos del fichero elegido. Por lo tanto, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de pasar a Aquacrop, deberíamos comprobar que el fichero está completo, es decir, que no faltan días y que no faltan variables, que no hay huecos dentro del fichero. Vamos a volver a abrir el fichero utilizando Excel. Le damos, tenemos Casa Tejada TXT. Hemos dicho que está delimitado por tabulaciones. Le damos a finalizar. Y ahora podemos buscar si existen huecos en el fichero. Lo más fácil, o lo que se puede hacer para comprobar que no falten días, es coger y copiarnos una lista de números desde el 1 al 365, que nos servirá para la mayor parte de los años. La copiamos en esta columna y nos vamos al final del primer año para comprobar que estén todos los datos. Vemos que sí, que en efecto el 2001 está completo. Copiamos sobre 2002. También está completo. 2003. Vemos que en 2003 nos faltan datos. Claramente porque no coinciden. Vamos a ver, vamos buscando la correspondencia entre el día que nos aparecía en el fichero climático y el día correlativo del otro. Vamos buscando, aquí sí hay correlación, 153, sigue habiéndola, 179, aquí vemos que ya se ha producido un desajuste. Es decir, en este periodo se ha producido un desajuste. Buscamos 81, vemos que el desajuste está en este punto. Insertamos, desplazamos hacia abajo y ahora mismo nos damos cuenta de que deberíamos rellenar todo este hueco. En un tutorial posterior explicaremos la forma de rellenar huecos dentro de los archivos climáticos.